Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas. Hoy en una lluviosa tarde aquí en San José, con información importante deportiva. Brasil acaba de ganar a México 2-0 y pone en la cuerda floja al director técnico mexicano, y además a nivel nacional, bueno, y que también toca una parte internacional. Hoy un diario italiano señala que se le atribuye el segundo milagro al Papa Juan Pablo II de curar a una costarricense, una mujer costarricense. Noticia Monumental, estamos tratando de ubicarla desde horas de la mañana y por supuesto si lo logramos les estaremos también transmitiendo la historia, y les prometemos además una tarde muy intensa en cuanto a agenda noticiosa, así que tampoco se pierdan nuestra tercera emisión de noticias a partir de las 7 de la noche. Hoy nos acompaña don Alfredo Aicart, él es director de la agencia EFE para América. ¿Y por qué? Porque acá en EFE, que es la unión, digamos, entre la agencia centroamericana y EFE, cumple 40 años precisamente esta semana, y entonces queremos hablar de la importancia que tiene y que ha tenido, digamos, durante unos años muy convulsos en Centroamérica, esta agencia de noticias. Don Alfredo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, gracias a vosotros por recibirme, es un placer y una satisfacción enorme. Y si le cuenta, por favor, a nuestros oyentes, porque para los periodistas es muy fácil entender la trascendencia de la agencia EFE, porque en todos los medios costarricenses, creo que no hay ninguno, por lo menos de los de prestigio, que no usemos a la agencia como referente internacional, y que la hacemos famosa todos los días, incluyéndonos a nosotros. Para entender un poco lo que es la agencia EFE, las agencias de comunicación son grandes proveedores de información para el resto de los medios. Una buena parte de la información internacional que se produce y que se publica en los periódicos, que salen en las radios y en las televisiones, procede de las agencias. Y dentro de las agencias hay 4 en el mundo que son las 4 preponderantes. Está la canadiense inglesa, que es Reuters, está France Press, que es la francesa, está la estadounidense, que es AP, y está la hispana, que es la agencia EFE. La agencia EFE es una agencia que nace en España, pero que tiene su centro de atención, su interés, su objetivo y su prioridad en América Latina. Bueno, y para ubicar un poco a nuestros oyentes, en nuestras redes sociales, y particularmente en Facebook y en Twitter, cuando ustedes observan una infografía, una nota internacional, un vídeo internacional o un audio internacional, siempre son de la agencia EFE. Entonces, porque últimamente nos han dado muchos piropos de las infografías que tenemos en redes sociales, es precisamente la agencia la que nos suple de este servicio. Ok, EFE es la agencia hispana más grande del mundo en cuanto a contenidos noticiosos. Sin embargo, surge en los 70s acá. Sí, efectivamente. La agencia EFE se da cuenta de que nuestro lugar natural es Latinoamérica, igual que para France Press puede ser África, puede ser los países de francófonos, o para Reuters los países anglófonos. Y dentro de lo que es Latinoamérica, hace 40 años, un gran precursor que fue el presidente de entonces de la agencia, Manuel Aznar, con un montón de periódicos, de los grandes periódicos y los grandes grupos de comunicación, los grandes radios de aquella época, decidieron crear una agencia que nutriera de información a Centroamérica desde Centroamérica, con lo cual se evitaba la colonización informativa que se estaba produciendo en el resto del mundo por parte de los americanos, fundamentalmente. Claro, fue en el 73. El 23 de junio del 73, efectivamente. Bueno, y es que fue una época de convulsiones políticas importantes en Centroamérica, digamos. Estaba en medio de la Guerra Fría, ¿verdad? No había triunfado la revolución todavía en Nicaragua, por ejemplo, y entonces estábamos, cuando usted se refiere a la colonización de la información, estamos hablando de que alguno de las grandes potencias, ¿verdad?, mediatizara lo que estaba pasando con el fin de brindarle la información a nosotros los centroamericanos. Entonces, es decir, que nosotros los ticos, por ejemplo, nos diéramos cuenta de lo que estaba sucediendo en Guatemala o en El Salvador o en Nicaragua a través de la mediatización de grandes agencias. Efectivamente, ese monopolio informativo que había entonces lo rompe precisamente a CANEFE, fue un acierto, yo creo, extraordinario por parte de la agencia por una parte, pero también por parte de los periódicos y de las radios que en ese momento apostaron por independizarse informativamente de lo que podía ser una situación extraña. Es decir, es anómalo que desde fuera te vengan a marcar la agenda informativa de tus propios países, y eso ya no ocurre. Bueno, y precisamente
es Radio Monumental, una de esos medios de comunicación, que se suma al esfuerzo en el año 73, el 23 de junio del 73, para hacer o para fundar ACAN y unirlo también con la agencia EFE. ¿Cuál cree usted que es el principal aporte que hace ACAN y EFE a la agenda informativa centroamericana? No ahora hablamos de la actualidad, pero en esos años, digamos, donde había una convulsión importante, donde la información no era tan instantánea como lo es ahora. Yo creo que lo que se ha conseguido en estos 40 años ha sido aportar una visión propia de los acontecimientos que se producían en Centroamérica. Es una visión hecha por los ticos en Costa Rica, por los guatemaltecos en Guatemala, por los salvadoreños en El Salvador, por los hondureños en Honduras, por los panameños en Panamá, y no hecha desde fuera, imponiendo cuándo tiene que ser reportada a Panamá en el resto de los medios centroamericanos, o cuándo tiene que ser reportada a Costa Rica y cuándo tiene que dejar de serlo. Han sido, a partir de la creación de CANEFE, han sido los propios medios, los propios periódicos, radios, los propios actores centroamericanos quienes han marcado qué es lo que realmente les interesa en ese momento. Y por eso EFE ha estado presente, ACAN-EFE ha estado presente pues en todos los acontecimientos desde entonces, de una forma notabilísima. Es decir, la revolución sandinista nunca se había contado igual si no hubiera estado la agencia EFE, los grandes periodistas de entonces. Yo siempre digo que yo me siento como aquellos escritores renacentistas que decían que eran enanos a hombros de gigantes. Uh-huh. Yo cuando pienso en esos grandes periodistas que cubrían guerras con riesgo de su vida, pues yo me descubro. Que es la máxima admiración de cualquier periodista, además. Sí, efectivamente. Yo no creo que nosotros tengamos un héroe en nuestra profesión más fuerte que los periodistas que cubren guerras. Sí, efectivamente. Bueno, cubren guerras o que cubren... O que arriesgan su vida. O huracanes, o catástrofes naturales. El esfuerzo físico, el esfuerzo emocional que supone cubrir un acontecimiento de ese tipo es inimaginable. Es decir, yo solamente recuerdo un caso personal. Me tocó cubrir un atentado de ETA, de la terrorista ETA en Zaragoza, uh-huh. y la imagen de cuando sacan a una niña con la cabeza abierta de una casa cuartel, esa imagen la tengo todavía en la cabeza 30 años después. Me imagino esos corresponsales que cubrían guerras absolutamente atroces, que han cubierto acontecimientos tan terribles como el paso del huracán Mitch, terremotos en todas partes. Eso es terrible. ¿Cómo logra la agencia conseguir la independencia informativa en un tiempo de tantas presiones políticas como los 70s y los 80s posteriormente? Vamos a ver, precisamente esa es la gran ventaja de EFE. Todo el mundo entendió que la única forma de que hubiera una información veraz, una información creíble, era respetando la independencia de la agencia. Entonces nadie ha intentado nunca coartar la independencia de la agencia, y desde luego si lo intentan no van a conseguirlo tampoco, porque es la clave precisamente de la supervivencia de la agencia. Uh-huh. EFE y ACAN-EFE en este caso nunca podrían subsistir si no fuera esto a base de garantizarse independencia, veracidad, credibilidad en todas sus noticias. Nos podemos equivocar, pero no podemos admitir que nos cueste la independencia. Don Alfredo, pero hay digamos, presiones directas de las que EFE no fue víctima, digamos, porque nadie se atrevió a hacerle en algún momento una presión directa, pero hay presiones tácitas, digamos, sobre los medios de comunicación que surgen precisamente de la convulsión política. Sí, bueno, esto obviamente hay presiones, y antes cuando dije que en ese sentido sí, efectivamente ha habido presiones también en la agencia EFE, lógicamente, y la seguirá habiendo siempre. Lo que ocurre es que precisamente nuestro carácter supranacional nos hace más inmunes a este tipo de presiones que lo que le puede ocurrir a un medio muy local que se ve obligado a soportar esto de continuo. Un delegado de EFE sabe que tiene detrás el soporte de ACAN-EFE en Centroamérica, el soporte de la Mesa de América que está en Bogotá, y el soporte pues de toda una agencia con más de 3.000 periodistas detrás. Los periodistas de la agencia en actualidad, por lo menos conozco el caso de Costa Rica, son periodistas costarricenses, sí, los que reportan. ¿Era igual en los años de inicio? Es decir, ¿eran periodistas nacionales de los países que reportaban? Vamos a ver, siempre ha habido, tradicionalmente la agencia tenía un delegado que era español, que venía de España, y luego tenía efectivamente una redacción integrada mayoritariamente por personas del país en el que estaban. Eso, en este momento en Centroamérica, si no me equivoco, solamente hay un español en toda Centroamérica como delegado, el resto son de cada país. Y para un medio local,
grande o pequeño, digamos, en el caso de Monumental, que es un medio grande local. Grande. Es un medio muy importante. Sí, gracias. En el caso local es difícil, digamos, es una tarea muy ardua. El control de calidad de los contenidos noticiosos, ¿verdad? Porque hay que tener siempre el ojo muy bien puesto para determinar, no inclinar la balanza para un lado, que todas las notas tengan el fairness respectivo, el balance respectivo informativo. ¿Cómo hace una agencia tan grande para controlar la calidad de sus contenidos? La única manera es que cada uno de los componentes de la agencia sean capaces de garantizar la objetividad, el balance de sus informaciones. Yo nunca hablo de objetividad porque es muy complicado. Sí, el balance. O sea, el balance, es decir, el conseguir ambas versiones. Luego, es decir, aparte de la labor de cada periodista, luego tenemos unas mesas de edición que están distribuidas. Es decir, por ejemplo, la información de Costa Rica la ve la delegada de Costa Rica, Nancy de Lemos, y después la ve la mesa de Panamá, que es donde se centraliza toda la información de Centroamérica. Cuando sale de Centroamérica, la ve después la mesa de América, que está en Bogotá. Es decir, tenemos una serie de controles de calidad que nos garantizan que sea más complicado cometer errores. Errores se cometen siempre de todas formas, inevitablemente, pero se evitan muchos. Y en una época donde la información fluye con tantísima rapidez y es casi instantánea, me imagino, le pongo un caso concreto, una última hora en Costa Rica, ¿verdad? Y uno la espera casi inmediatamente en los servicios que brinda EFE a nosotros, a los medios de comunicación. Todo ese proceso se da antes de colocar el última hora precisamente en los portales de ustedes, por ejemplo. Sí, efectivamente. Todo ese proceso se hace. ¿Qué ocurre cuando es una última hora? Cuando es urgente, la gente de la agencia sabe que, vamos a ver, la clave de la agencia está en su credibilidad, está en conseguir asuntos propios que no tengan esto nadie más para dotar mejor a nuestros abonados, y está en la rapidez. Y todos en la agencia somos conscientes de que si no somos rápidos no existimos. En cuanto al manejo de la información como tal, aquí en Costa Rica, si no me equivoco, y si me equivoco alguien me puede aclarar por redes sociales, pero creo tener la certeza que me acuerdo de mis años de universidad, no hay un medio de comunicación que tenga un manual de estilo debidamente formalizado, ¿verdad? La agencia tiene un manual de estilo. Sí, hace muchos años, efectivamente. Tiene un manual de estilo. El primero fue del año... Te voy a decir exactamente. Yo creo que fue del año 83, que es cuando empecé yo también a trabajar en la agencia de EFE. Ok, bueno, llegó con el manual de estilo. Bueno, está el manual de estilo y luego llegué yo y me lo tuve que aprender de memoria. Bueno, y para contarle a nuestros oyentes, el manual de estilo es más o menos, bueno, es un manual, como quiere decir la palabra, es la guía que tienen que seguir los periodistas para cubrir y redactar y dar a conocer las informaciones que dan paso a paso. Siempre se ha hablado en el mundo de los comunicadores que los manuales de agencia son los más estrictos, es decir, que uno se tiene que apegar muchísimo a las formas establecidas por la agencia. Y es que deben serlo por un motivo. Nosotros vamos dirigidos a medios de todo tipo y de todo tipo, radios, televisiones, páginas web, periódicos, y también a medios de ideologías totalmente distintas. Entonces, en la medida en que estamos sirviendo a medios totalmente distintos en sus componentes ideológicos, en sus planteamientos, en sus estrategias informativas, tenemos que tener un rigor máximo para que todo lo que hagamos valga para todos. Si no, sería un desastre. Bueno, y el lenguaje también, por ejemplo. Por supuesto, el lenguaje es una de las grandes complicaciones, que es la gran riqueza de nuestro idioma, que es, yo sigo asombrándome cuando esto ahora viajo por toda América, cuando voy de un país a otro y la misma acepción tiene términos, o sea, hay términos diferentes para cada concepto de una forma tremenda. El tranque panameño es tapón en algún sitio, es atasco en otro, es impresionante. Bueno, igual cuando uno tiene que traducir una frase del inglés al español, ¿verdad? Uno encuentra 10 frases para traducir la misma frase en el inglés. Efectivamente. Es que esa es la gran riqueza y el gran problema de nuestro idioma, que es excesivamente rico. O sea, no hay un idioma comparable al español. Bueno, y ustedes tienen el control informativo, hablándolo en buenos términos, por supuesto, del continente, del mundo hispanohablante, ¿verdad? De América Latina y de España. No es el control, vamos a ver. Sí tenemos, el control me refiero a suplir la información internacional. El 40% de la información que se publica en Latinoamérica sobre Latinoamérica es de la agencia EFE. Eso sí es cierto. Estamos muy por encima del resto de las agencias, afortunadamente, porque además es lógico. O sea, Latinoamérica, Centroamérica es nuestro sitio natural. O sea, yo aquí estoy en mi casa. Cuando voy a Nigeria, juego en campo contrario. Cuando voy a un país árabe, juego en campo contrario. En Latinoamérica juego en casa.
Y eso evidentemente nos permite tener una primacía informativa muy notable. ¿Cómo sostener, digamos, la responsabilidad de los comunicadores de generar una agenda, ya no solo digamos en el tratamiento de un hecho como tal, sino en el tratamiento de su agenda temática, ¿verdad? Un balance entre centros de poder, grupos excluidos, grupos sociales interesados, es decir, cómo ya no solo hay un control, ¿verdad?, de las mesas editoriales sobre los contenidos, sino sobre las propuestas de temas para cubrir, ¿no? Efectivamente. Miren, una clave es el rigor. Siempre el rigor es una clave de esto, de la agencia EFE, de esto de siempre. Intentamos mejorarlo todavía siempre. Y la otra es que nadie es marginal para nosotros. O sea, nadie, ningún actor de relevancia puede ser nunca marginal para la agencia EFE. En la práctica, ¿cómo surgen los temas? Porque, digamos, en un medio de comunicación local, y aquí en Costa Rica, en Estados Unidos se utiliza otro formato, pero aquí en Costa Rica, en algunos países latinoamericanos, si le puedo contar el caso de nosotros en Monumental, los periodistas que tienen fuentes asignadas llegan a la mesa de trabajo en la mañana a proponer sus temas, ¿verdad? Digamos, a proponer los temas importantes del día de sus fuentes, que son revisados por un editor o el director, y desde ahí se fija el enfoque, digamos, de la información que va a salir. Cuando se maneja tal volumen de información como lo maneja una agencia, ¿quién propone los temas? Lo intentamos segmentar, es decir, la agencia, esto Costa Rica es una unidad de negocio, como lo puede ser también Panamá, como lo puede ser internacional, como lo puede ser gráfica, deportes. Entonces luego tenemos reuniones continuas, hay una por la mañana de alta dirección, otra por la tarde de alta dirección, en la que por la tarde se ven las previsiones del día siguiente y se ve cómo se ha cubierto el día. Y por la mañana se ven un poco las previsiones del día. Las previsiones, esto se elaboran, pues como todas partes, bien por fuentes de los periodistas propios, bien por comunicados que nos van llegando, bien por informaciones que sabemos, bien por la agenda de las diferentes instituciones. Tenemos un montón de fuentes de información, las vamos luego uniendo todas y lanzando la información. ¿Cómo manejan la convergencia de las redes sociales, por ejemplo, donde ahora resulta que... Con mucho cuidado. Sí, sí. Con mucho cuidado. Vamos a ver, hay que estar allí. Lo que ocurre es que yo no soy un fanático de las redes sociales. Sé que son muy importantes, pero lo que no puedo hacer nunca es ofrecer las redes sociales, desde el punto de vista del servicio de la agencia, lo mismo que luego intento dar esto a los medios de comunicación. Hay que hacer cosas diferentes. Y luego, por otra parte, las redes sociales pueden ser muy interesantes porque te dan hilos de información, pero nunca pueden ser una fuente de información. O sea, yo recuerdo un caso que fue paradigmático en la agencia hace unos meses, 8 o 9 meses. En España murió un niño en un accidente, entonces en una red social se comentó que le había matado a otro niño. Alguien de EFE no siguió los criterios de rigor suficientes y se sacó esa información por parte de la agencia. Fue un escándalo porque no era cierto. Y desde entonces, hemos extremado los controles para evitar que las redes sociales sean fuente por sí mismas. Las redes sociales están bien pero para luego comprobar, confirmar, investigar. ¿Cómo hace la agencia para enfrentar esos errores? Porque, digamos, hay errores de menor rango, ¿verdad? Que son las correcciones que hacemos todos los medios, de que se nos fue un apellido mal, o iba un dedazo en el texto, o iba a un lugar mal citado. Pero ya los temas de fondo, digamos, donde cambia el fondo de la noticia, ¿cómo los enfrenta la agencia? Pidiendo perdón humildemente. Es decir, cuando te equivocas hay que pedir perdón humildemente, intentar rectificarlo inmediatamente de la forma más rápida posible. El problema de la agencia, un periódico se hace día a día y es muy rápido, pero tiene todo un día para preparar, es un proceso de todo un día. En la agencia pasa como en la radio, somos inmediatos. Entonces, claro, eso te puede llevar a errores, pero los errores evidentemente hay que rectificarlos, corregirlos y pedir disculpas. Bueno, y cuando hablamos de redes sociales, por supuesto que no son una fuente de información, por lo menos para los medios serios no son una fuente de información, porque siempre hay que seguir el rigor de confirmar y averiguar y contrastar. Pero cuando los medios de comunicación son agentes en las redes sociales, entonces digamos que ya no publicamos algo porque lo vimos en la cuenta de alguien X que puso que había un accidente en el centro de San José y hay 4 muertos, ¿verdad? Entonces no se va a convertir en una fuente de información. Pero cuando un medio de comunicación usa esa plataforma, ¿verdad? Sí.
para dar a conocerla, ya no solo como la agencia, sino como una persona que conoce la realidad periodística, cómo enfrentar esa coyuntura, porque es de alguna forma rapidez versus credibilidad. Claro, vamos a ver, la clave de la agencia está en el rigor y la credibilidad. Si perdemos la credibilidad, la agencia desaparecería porque no tiene ningún interés para nadie. Con lo cual mantenemos el rigor, mantenemos la credibilidad y tenemos que mantener la rapidez de tal forma que seamos nosotros quienes demos la información a las páginas web del resto de los medios de comunicación. ¿Cuál es el futuro de CANF? El futuro de CANF es expansivo, es decir, la idea nuestra es hasta ahora estábamos intentando hacer un servicio centroamericano de noticias que fueran informaciones básicamente internacionales, es decir, no dábamos tanto, por ejemplo, información de Costa Rica de la actividad del gobierno como de reuniones bilaterales del gobierno con el gobierno panameño, o sea, asuntos que trascendieran de lo que es cada nación. El siguiente paso de la agencia es ya, y lo estamos haciendo ya, es empezar un nuevo servicio que va a ser un servicio de noticias que va a incluir muchísima información nacional de cada país, porque entendemos que los humanos lo necesitan en este momento. Okay. Y don Alfredo, por último, ¿qué le parece? Esto es una opinión, la que le voy a pedir. ¿Qué le parece la realidad periodística centroamericana? Es complicada. Hay diferencias entre países muy marcadas. Sí, efectivamente, es muy complicado hacer un balance global. Es decir, hay diferencias entre países, hay diferencias entre medios. Ves países con una legislación donde los medios reaccionan ante esa legislación de una manera o de otra. Yo creo que estamos avanzando. Es decir, si ves el proceso histórico que ha experimentado Centroamérica en las últimas décadas, estamos avanzando hacia una mayor libertad de expresión, aunque haya intentos de leyes mordaza, aunque haya intentos de restringir la libertad de información. La libertad de información es algo irrenunciable, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y además es un derecho fundamental tan importante que sin libertad de información es muy difícil que se respeten el resto de los derechos humanos. Es decir, es el primer derecho humano que hay que respetar, porque es el que puede garantizar que se cumplan los demás, porque puede denunciar sus incumplimientos. Si no hay libertad de expresión, si no hay transparencia informativa, tenemos un caldo de cultivo para cualquier cosa. Muchas gracias por estar aquí hoy, don Alfredo. A vosotros, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también que nos acompañaron en vivo en Radio Monumental y también en repetición esta noche a las 7 en Canal 2, La Imagen de la Radio. Los esperamos mañana con otro programa. Mañana vamos a analizar el anuncio de la economía que hace el Banco Central de Costa Rica el día martes, donde anuncia un recorte en la proyección de crecimiento económico, las consecuencias de este recorte y qué significa eso ya directamente para la vida de cada uno de nosotros. Lo analizaremos mañana en Minuto a Minuto. Feliz tarde. Buenas tardes. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.